Bienvenidos un día a su canal favorito de chismecito del bueno, de salseo jugoso y sobre todo, de amor, corazones rotos y reconciliaciones. Yo soy tu nombre y estoy emocionadísima de tenerlos una vez Hoy amigos vamos a sumergirnos a un profundo en el universo de una de las parejas queridas y también copyright polu copyright micas de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright, aún tengo escalofríos al recordar su ruptura, el drama que se vivió superíndice 3 en redes sociales y las especulaciones que no dejaron de circular. Pero, ¿adivinen copyright? Parece que la luz al final del túnel no solo brilla, sino que se hace cada vez intensa. Hoy no solo vamos a analizar a fondo las pistas, los rumores, las indirectas, o no tan indirectas, y sobre todo, sus recientes declaraciones, sino que también copyright vamos a desempolvar viejas entrevistas, a analizar sus gestos, sus miradas, y hasta el significado oculto de sus publicaciones en redes sociales. Porque seamos sinceros, cuando se trata de Kerem y Hande cada detalle cuenta. Prepárense para un viaje a un largo y profundo, lleno de emociones, sorpresas, anu copyright kdotas y q copyright sabe tal vez la confirmación superíndice 3N del final feliz que todos anhelamos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telenovela de la vida real, recuerden que este canal se alimenta de su amor y participación superíndice 3N. No se olviden de darle amor a este vídeo con un buen me gusta si llegamos a el número de likes. Les prometo un vídeo especial con teorías locas, de compartirlo con todos sus amigos chismosos, etiqueten a esa amiga que no se pierde ni un capítulo de una novela turca, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderú en ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, actualizaciones exclusivas y análisis profundos. Ahora ajusten sus cinturones, porque vamos al grano. Como recordaron la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue mucho que un simple romance de telenovela. Fue un fenómeno superíndice 3 meno global, un torbellino de pasión superíndice 3N que nació superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap Love is in the air. Su química era innegable e electrizante, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus seguidores en todo el mundo, incluyo copyright Ndome Amu, confieso que teno apu superíndice 3 esters en mi habitación superíndice 3N, nos enamoramos perdidamente de su romance, de sus miradas CU superíndice 3 cómplices que parecían leerse el alma, de sus viajes juntos que documentaban con fotografías de ensueño y de esa conexión superíndice 3N que parecía indestructible, un lazo irrompible tejido con risas, complicidad y sobre todo, un amor genuino que traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida real suspiro, la burbuja de amor explotó superíndice 3. De repente las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, y el mundo se paralizó superíndice 3, las declaraciones de amor se convirtieron en silencio sin superíndice 3 modos que gritaban que mil palabras, y los rumores de una ruptura comenzaron a inundar los medios convirtió copyright dándose en la comidilla de todos los programas de chismes. El shock fue mayúsculo. Copyright agua pasado. Du superíndice 3 de que du superíndice 3 todo ese amor que nos habían hecho creer que era para siempre. ¿Acaso el amor verdadero no existía? Drama. Las teorías sobre la causa de la separación superíndice 3N fueron infinitas, dignas de un guión de Hollywood. Algunos decuan que las agendas apretadas y las presiones del trabajo, los rodajes interminables, las alfombras rojas, los compromisos publicitarios, habían terminado por desgastar la relación superíndice 3N, consumiendo el tiempo que necesitaban para nutrir su amor. Otros apuntaban a los celos y las inseguridades, alimentados por la constante atención superíndice 3N medio, tica que reciban. Imaginen la cantidad de fancies to copyright ricas y pretendientes acechando. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas involucradas, siempre hay alguien que quiere meter la cuchara. La verdad como siempre quedó superíndice 3 oculta tras un velo de misterio, protegida por los agentes de prensa y las estrategias de relaciones públicas. Durante un tiempo ambos se mantuvieron copyright ticos, como dos fortalezas inexpugnables, evitando hablar del tema en público. Hande se centró superíndice 3 en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos demostrando su talento en una variedad de papeles, y consolidándose como una de las estrellas importantes de Turquía, una verdadera reina.
Kerem por su parte también copyright n continuo superíndice 3 trabajando en diferentes producciones explorando nuevos copyright neros y desafiando sus límites como actor, y dedicándose a sus pasiones, como la producción superíndice 3 en audiovisual, mostrando su faceta creativa de true SDCU maras. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego cenizas quedan. Y parece que esas cenizas no solo guardan un poco de calor, sino que a punto de convertirse en una llamarada. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos y declaraciones que han reavivado la esperanza de una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande, desatando la euforia entre sus fans. Para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo, y no me refiero a Estambul, sino a restaurantes específicos con menús similares. Su que podrá ser una simple coincidencia, pero cuando se trata de dos personas que estuvieron tan unidas y que ahora evitaban cruzarse en público como si fueran enemigos mortales, resulta difícil creer que sea pura casualidad. Esto huele a cita secreta. Además sus amigos en común, los mismos que antes hacían malabares para mantenerlos separados, han estado alimentando los rumores con comentarios ambiguos y fotos sugerentes en redes sociales. Por ejemplo, una amiga cercana de Ande publicó superíndice 3 una fotografía de una cena en la que aparecía un plato de comida que, según los expertos en gastronomía turca y los detectives de Instagram, es el plato favorito de Kerem. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Parece una estrategia cuidadosamente orquestada para generar expectación superíndice 3N. Pero lo más revelador, sin duda, han sido sus recientes declaraciones en entrevistas. Si bien ninguno de los dos ha confirmado explícitamente que juntos de nuevo todavía, sus palabras dejan entrever que la puerta a la reconciliación superíndice 3N abierta, e incluso podrá estar entreabierta. En una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Ande y, en lugar de responder con un simple no comment, como solía hacer, evadiendo la pregunta con una sonrisa forzada, dijo lo siguiente: Ande es una persona muy especial en mi vida. La admiro mucho como actriz y como persona. Siempre le desearu copyright lo mejor. Y aquí es donde todas nos derretimos un poquito. Su copyright que no es una declaración superíndice 3N de amor apasionada, ni un poema de Neruda, pero viniendo de Kerem, que siempre ha sido tan reservado con su vida personal, un verdadero muro de piedra, es un gran avance. Además el tono de sus palabras era lido y sincero, lo que sugiere que aún siente un gran afecto por Ande e incluso podrá ser algo muy que afecto. Por su parte, Ande también copyright N ha dejado caer algunas pistas interesantes, como migajas de pan que nos guían hacia la verdad. En una entrevista para una revista de moda, le preguntaron sobre copyright cualidades busca en una pareja y ella respondió superíndice 3, busco a alguien que me haga reír, que me apoye en mi sueño más menos y que me ame por quien soy. Hasta todo suena como un anuncio de Tinder. Pero luego aún más menos adiós superíndice 3, y también copyright N valoro mucho la honestidad y la capacidad de perdonar. Boom, explosión superíndice 3N. ¿Se refiere a Kerem cuando habla de la capacidad de perdonar? Insinuando que hubo errores en el pasado que ahora dispuesta a dejar a Trude a pasar la página y comenzar de nuevo? El mensaje es claro, el perdu superíndice 3N es clave. Pero la joya de la corona, la declaración superíndice 3N que ha desatado la locura entre los fans, es la que hizo Ande en una reciente alfombra roja, donde brillaba como una estrella. Un periodista le preguntó superíndice 3 directamente si había alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N con Kerem y ella, después copyright de dudar por un instante, como si estuviera sopesando sus palabras. Respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: nunca digas nunca. La frase muy usada en las novelas turcas. Nunca digas nunca. Esas 3 palabras han encendido la llama de la esperanza en nuestros corazones. ¿Significa que hay una posibilidad real de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, que su amor renazca de las cenizas? Todo parece indicar que Por supuesto, no podemos cantar victoria todavía. La reconciliación superíndice 3N es un proceso complicado y lleno de altibajos, un camino tortuoso lleno de obstáculos. Pero el hecho de que ambos copyright N dándose más menos sales de apertura, y que copyright N dispuestos a dejar el pasado ese es un gran paso en la dirección superíndice 3N correcta.
Personalmente creo que Kerem y Ande tienen una conexión superíndice 3n muy especial, una química inigualable, y que a pesar de los obstáculos, su amor puede superar cualquier adversidad. Son dos personas talentosas, guapas y que se complementan a la perfección superíndice 3n. Zero a una lur estima que desperdiciaran la oportunidad de ser felices juntos. Así que amigos mos mantengamos la esperanza y crucemos los dedos para que esta reconciliación superíndice 3n se haga realidad. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda en esta apasionante telenovela de la vida real. En resumen, hemos analizado a fondo las pistas, los rumores y las declaraciones de Kerem Bürsin y Hande Erçel que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n. Hemos visto CU superíndice 3mo ambos han sido vistos en los mismos lugares, CU superíndice 3mo sus amigos en común han alimentado los rumores y sobre todo, CU superíndice 3mo sus palabras dejan entrever que la puerta al amor estuvo abierta de nuevo. Pero esto no acaba aquí. Seguiremos investigando. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones y chismecito jugoso. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliaron? ¿Qué copyright les gustaría ver en su relación superíndice 3n? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. ¿Quieren que haga un vídeo analizando sus lenguajes corporales en las alfombras rojas? Y antes de despedirme no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán el mejor chismecito del mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3mo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, nunca digas nunca, guiño, guiño.